Y algún día vamos a aprender. Muy bien. Nosotros también tuvimos una semana bastante, bueno, venimos, bajale, bastante complicados. También, lógicamente, tuvimos lucha, por supuesto. Pero también estamos agradecidos a Dios porque cuando nosotros tenemos una relación de, como decía Carla, cuando leíamos el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No solamente está diciendo de que podemos habitar en su presencia, ¿no? Que es nuestra obligación, habitar en su presencia. O sea, nosotros somos personas que tenemos que estar permanentemente en la presencia de Él, porque es la única manera de que nosotros podamos ser librados de situaciones que por ahí tal vez vamos a meter la pata y vamos a menoscabar en definitiva el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro primer filtro en la vida, ¿cuál es? Honrar a Dios. Agradezcanle a Silvana, por favor, todos, agradezcanle, por favor. Pues la única que contesta, todos los demás se olvidan. Es a honrar a Dios, honrar a Dios. O sea, cada decisión que nosotros tomamos tienen que estar fundamentados en eso. Si no está eso, en realidad, todas las decisiones que vamos a tomar son decisiones que nos van a llevar al desastre. Por eso es que hoy tenemos una iglesia, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Tenemos una iglesia bastante menoscabada, una iglesia en donde el cristianismo está siendo menoscabado justamente por las actitudes de nosotros, los cristianos. Si uno que habla mucho con pastores, si uno se interioriza de la vida congregacional, uno se va dando cuenta que en realidad casi en todos lados está sucediendo lo mismo. Pero, ¿escucharon ustedes alguna vez ese refrán que dice mal de muchos consuelo de tonto? ¿Han escuchado? No sé, lo espiritual. ¿Nunca lo escuchaste, Dieguito? Mal de mucho consuelo de tonto. O sea, dice, estamos todos mal y nos consolamos solos, ¿viste? Porque decimos, no, si el otro también está mal. El otro, o sea, ¿para qué nos preocupamos si el otro está igual? Entonces nos consolamos y decimos, bueno, está bien, a Franco le está pasando lo mismo, bueno, entonces me quedo tranquilo porque a Franco le está pasando lo mismo. ¿Se entiende? Y cuando nosotros decimos esto es de alguna manera lo que ha ido entrando dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Nos estamos acostumbrando a ciertas cosas que están pasando y decimos, bueno, yo hablo con otros pastores y que vienen y me dicen, Pastor Isaac, me está pasando esto, ¿qué me sugiere? Y yo digo, bueno, a mí me está pasando lo mismo. ¿Qué me sugerís vos? Entonces nos consolamos mutuamente y bueno, dejémoslo que siga. Ya estamos consolados. Y es un gran problema porque en definitiva nos lleva a nosotros a un estado de inercia, nos lleva a un estado de comodidad, nos lleva a un estado en donde nos relajamos porque sencillamente a otro le está pasando lo mismo. Y la verdad es que cuando nosotros vemos esto como iglesia, empezamos a ver que la verdad es que no sé por qué les estoy diciendo todo esto que les estoy diciendo. Pero no lo estoy diciendo en función de que me estoy excusando, sino sencillamente porque quiero dejarme guiar por el Espíritu Santo. Y es lo que de alguna manera estoy recibiendo, estoy recepcionando. En este momento Él me está hablando, me está diciendo esto, que lo diga. Yo no sé por qué, cuál es el motivo fundamental de Él. Pero sé que cuando Él habla, a través de quienes tenemos una relación con Dios, es porque algo está pasando. Entonces creo que son tiempos en donde tenemos que empezar a analizarnos nosotros como cristianos para ver si realmente estamos cumpliendo con el propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados con un propósito. Cuando nosotros somos capaces de decir amén, estamos diciendo sí, yo lo entiendo, yo soy parte de eso. ¿Se entiende? Fuimos llamados con un propósito.
Y pensar en esto es pensar en una responsabilidad que tenemos. Y en esa responsabilidad, y a esa responsabilidad nosotros no le podemos eludir. O no deberíamos eludirle. Porque de poder podemos hacerlo. De hecho, hay muchas de estas bancas vacías porque se eluden responsabilidades. Y porque en otras congregaciones hay muchas bancas vacías porque se está eludiendo responsabilidades. Entonces, cuando empezamos a pensar en esto, la pregunta del Espíritu Santo es, ¿y qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es como que de pronto el Espíritu de Dios está esperando que nosotros le demos una respuesta. ¿Vieron cuando nosotros preguntamos algo, decimos, a ver, ¿qué vas a hacer con eso? Y esperamos una respuesta. Porque el principio, bájale, por favor, Gustavito. El principio de las comunicaciones es que la comunicación es una ruta de doble vía. ¿Sí? Va y viene. Si no, es un monólogo. Y yo creo que de alguna forma nosotros hemos transformado y hemos permitido de que haya un monólogo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque creo que hemos estado esperando y hemos estado escuchando que el Espíritu de Dios nos está hablando permanentemente, pero nosotros somos los que no respondemos a eso que Él está pidiendo o a eso que Él está preguntando. Y este monólogo nos está haciendo mal, como iglesia del Señor Jesús. Porque los adolescentes tienen una respuesta que darles al Señor. Porque algo les está preguntando a ustedes de Dios en la intimidad, qué es lo que van a hacer. Ustedes tienen que dar una respuesta, pero también los padres, pero también los hermanos de la iglesia, también los que nos escuchan. Todos tenemos una respuesta que darle al Señor. O sea, no podemos quedarnos sin responder. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no respondemos somos maleducados. ¿Se entiende? Lo digo en buena forma, ¿sí? No quiero ofender a nadie ni nada. Sencillamente que una persona que no responde es maleducado. Porque no tiene el respeto por la persona que con quien está hablando, o con quien quiere estar con él y ayudarle. Y ahí es donde está enfocando el Señor, y lo que está diciendo es, quiero una respuesta. Quiero una respuesta de tu vida, quiero una respuesta de lo que yo te he planteado hace un tiempo. Yo te hablé. Yo te dije lo que tenías que hacer. Quiero una respuesta. Y tenemos dos alternativas. O le damos una respuesta o nos quedamos callados. Y empezamos a usar el principio del mal de muchos, consuelo del tonto. El otro no lo hace, yo tampoco lo hago. Y me fijo en el otro y no me fijo en mí. Y me olvido de que cuando Dios pasa a dar revista a nuestras vidas, no lo hace en forma grupal. Dios nunca pide un examen en grupo. Este reino no se maneja por grupos. Dios lo hace en forma individual. Y un día va a pasar, o está pasando. Y nosotros estamos callados sin dar una respuesta. Tal vez sea controlarlo, porque ahí hay basura. Porque se van a ensuciar sus manitos. Yo quiero leerles, tómenlo como que de pronto esto no estaba en el programa, no lo sé. Por algo será. Lo único que quiero decir es que si no damos la respuesta somos mal educados y Dios está esperando esa respuesta.
Busquen en el libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y vamos a darle lectura a algunos pasajes de la palabra porque Lucas 22 del versículo 1 al versículo 6. Síganme por favor en los versículos que voy a leer. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 21. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Avancemos al libro de Juan, por favor. Capítulo 13. Porque, como lo que dije anteriormente no tenía nada que ver con esto, voy a hablar sobre el cuarto ADN que nosotros tenemos que tener como iglesia. Juan capítulo 13, versículo 1 al 4. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 12. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Versículo 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Cuarto ADN, que debemos tener como ministerio fuente de vida. El primer ADN es cristianos alegres. Perfecto. Segundo ADN, auténticos. Bien. Tercer ADN, lo estuvimos hablando. Te falta la otra. Gracia está. Gracia audaz. ¿Cuál es la contra de gracia audaz? Juicio audaz. Muy bien. Ya llevamos 3. Estos 3 ADN son
Es el marco, es el marco regulatorio que estamos colocando con mi esposa para que la iglesia sea así, de esta manera. Hoy quiero hablar... ¿Cuál? ¿Cuál, Mari? ¿Cuál? Ah. En realidad estaba preguntándole si alguna iba con Z. Ah, con Z. Con Z de cerro. Sí. El zorro. Bien. El cuarto ADN que debemos tener nosotros como ministerio es una pasión por el servicio. Pasión por el servicio. La pregunta que quiero hacerles en esta noche es, ¿puede un cristiano ser poseído? Estoy hablando de un cristiano convertido al Señor, con la salvación en su vida, comprometido con la iglesia, estudioso de la palabra, ora, ayuna. Poseído no. Pero sí puede entrar el mal en él. No que se dé cuenta, o sea, no caminar por las paredes, digamos. Claro. Ok. Entonces, ¿un cristiano puede ser invadido? Sí. Bien. Pero nunca puede ser poseído. ¿Verdad? Bien. El Señor Jesucristo en un momento dado dijo, si ustedes quieren ser grandes en este reino, deben ser servidores. O sea, el secreto de este reino es ser servidores. Si yo quiero ganar puestos, si yo quiero que Dios me use de una forma especial, debo servir. Porque hay un refrán que dice, el que no sirve, no sirve. Sencillamente eso. Ahora, los discípulos tenían este problema. De hecho, la madre de dos de los discípulos de Zebedeo y los hijos del trueno, ¿sí? Vino la madre misma a hablar con el Señor Jesucristo y le dijo, Señor, yo te ruego, te quiero pedir un favor. ¿Cuál es el favor que querés pedirme? Porque el Señor Jesús, yo me imagino que estaba tan acostumbrado a que le pidieran favores. De hecho, el Señor Jesucristo, ustedes saben de que mantuvo su ministerio, más o menos se estima que en el orden de las 25 personas que viajaban con Él. Y esas 25 personas eran sostenidas por el ministerio del Señor Jesucristo. Los parajes donde tenían que alojar, dormir durante esos 3 años, la comida que tenían que comer, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, tenían que ser sostenidos por el ministerio del Señor Jesucristo, porque todos dejaron de trabajar para servir al Señor. Y ahí surge el tema de lo que hoy estamos festejando en el mundo. No sé si en el mundo, pero por lo menos en la Argentina, el Día de la Madre. Ahí surgen las mujeres que sostuvieron el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces el Señor estaba acostumbrado a que vinieran a... yo me imagino, ¿no? ¿Vieron cuando estaban en una empresa, los que son empleados, dice, van donde el patrón, le dice, che, patrón, o che, jefe, vos sabés que tengo un problema, no puedo pagar la luz. No me podía adelantar unos mangos porque quiero pagar la luz, porque mañana si no me la cortan. Yo no sé si ustedes lo han pasado, yo sí lo hice, alguna vez lo hice. Y el jefe dice, bueno, este es mediocre, no sé, bueno, aguantate a ver si te puedo conseguir. Y si no, directamente y efectivamente te agarra la plata y te la da. Conocí un hombre esta semana, hablé con un hombre esta semana que dice que fue el empleado y le dice, cristiano, le dice, le dio vuelta, dice, quiero comprar un autito y me faltan 100.000 pesos, no sabe usted, dice, cómo podemos hacer, qué sé yo, no sé, si usted me lo puede adelantar o qué sé yo. Estoy hablando de algo real, esta semana. Y me contaba, me decía, y es un buen empleado, hace conmigo que está hace varios años y cumple, y es responsable con su laburo, y cuento con él. Y justo en uno de los cuadernos tenía 100.000 pesos en un cheque yo. Y se agarré, abrí el cuaderno, saqué el cheque y le dije, toma, comprá tu auto. Dice, pero ¿y cómo se lo devuelvo? No, comprá tu auto, es tuyo. Y se fue a comprar su autito.
Le pasó 100.000 pesos. Le regaló 100.000 pesos. Porque es buen empleado. ¿A qué voy? Que el Señor Jesucristo estaba acostumbrado a que pudieran venir y pedirle, ¿no? ¿Y por qué? Y vuelvo al inicio. Digo, el que quiere ser grande tiene que servir. El que no sirve en este reino nunca va a ser grande en las cosas de Dios. Dios usa a los que sirven. A los que no sirven no los usa. Por una sencilla razón, porque el corazón de esa persona no está en el servicio. Y cuando yo leía este pasaje de la palabra de Dios, dice que antes de que sucediera la cena, el lavado de los pies, ¿sí? Dice que Judas fue donde los sumos sacerdotes, los fariseos, todo, le dijo, miren, yo les puedo entregar al Señor, yo les puedo entregar a Jesús. No me digan, sí, les puedo entregar al Señor. Y dice la palabra de Dios, si ustedes leyeron bien, dice que cuando Satanás entró en el corazón de Judas, capítulo 22 de Lucas, ustedes ven ahí que dice, y entró en el versículo 3, y entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas. O sea, fue invadido Judas. ¿Por quién? ¿Por un espíritu? Por el mismo Satanás fue invadido Judas. O sea, hermanos amados, si Judas, después sabemos al final, le dice, yo no quiero ser como Judas. Bien, ¿no? Es lógico, no queremos ser como Judas, pero Judas era un discípulo del Señor Jesucristo, independiente de todo lo demás, porque el amor al dinero lo llevó a él a ser un enemigo del Señor Jesucristo. Y aquí hay otra enseñanza, cuidado con el dinero, porque el dinero nos hace enemigos del Señor Jesucristo. Cuando nosotros le damos mayor importancia al dinero que a las cosas de Dios, entonces nosotros tenemos la posibilidad de ser invadidos, porque el Judas era el tesorero del grupo, era el que manejaba la platita. Y entró Satanás en Judas. Y empezamos a leer la historia, todo lo que nosotros leímos. Entró y dice que se comprometió delante de estos hombres a buscar la oportunidad de poder entregar al Señor Jesucristo. Posteriormente a eso, vemos cómo el Señor Jesucristo llama en la última cena, los reúne a todos, y de pronto, cuando estaban todos, ya habían cenado, dice que el Señor Jesucristo se levanta, toma una toalla grande, toma una palangana con agua y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Ahí está la famosa respuesta de Pedro, cuando le dice el Señor, va donde Pedro y le dice, te voy a lavar los pies, y Pedro dice, no, Señor, no, jamás me lavará los pies, jamás. Y él le dice, bueno, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el cielo, entonces. Señor, no me laves solamente los pies, lávame la cabeza, lávame todo, porque quiero entrar. Pero lo que quiero llevarlos es a esto. Hay una doctrina en esta acción, en la acción de servir, en la acción de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, de servir a los discípulos. Porque Él en un momento dado le dice, si yo siendo el Maestro y Señor de ustedes, hago esto, entonces lo que les estoy haciendo, les estoy dando un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer. O sea, es una doctrina, no es un pensamiento. Es una doctrina que tenemos que tener, ¿sí? La doctrina de servir. Ahora, ¿la doctrina de servir en qué? ¿En el edificio? ¿Dónde? ¿Dónde entonces? ¿Sí? ¿Está bien?
La doctrina de servir en la liturgia, la doctrina de servir en las cosas que tienen que ver con inmobiliario, la doctrina de esto, ¿es fundamental eso? ¿A eso se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la doctrina de servir? ¿A quién? No, ¿a quién? No, a los hermanos. A los hermanos. Todo lo demás lo podemos hacer y lo debemos hacer porque es nuestra responsabilidad mantener todo lo que nosotros tenemos porque somos un ejemplo y somos la cara visible para los demás. Dice, somos carta leída. Por eso yo agradezco que hayan terminado el 80% de ese taparrollo. ¿Sí? Porque el que viene ve lo que hay acá y se lleva una imagen de lo que somos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se me entiende? No, están enojados. ¿Están enojados? No, el gozo es. A pesar de todo el gozo. ¿Bien? Se llevan una idea de lo que somos. Si esto, imagínense ustedes de que esto estuviera todo desastroso, todo hecho una posilga. ¿Cuál es la imagen que se llevan? ¿Buena o mala? Sí, si están callados, che. Te estoy tratando de interactuar con ustedes, no estoy dando un... A lo que usted está hablando. Bien. Y por ahí no es tan llamativo para mí decir amén, sino es a prestar atención a lo que usted está diciendo. Bien. No es que no quiera hablar. Ok. Bueno, me pasa con lo que usted está diciendo. Creo que nosotros de una u otra forma nos sentimos identificados de lo que usted está hablando. Bien. Así que está más que claro lo que usted está diciendo. Y está más que claro que... Y por eso yo no contesto, porque estoy prestando atención porque le quiero sacar algo positivo a esto. Bien, ok. Está justificado. Bien, ok. Yo una vez, lo aprendí, primero lo aprendí yo, ¿no? Si no, no sirve de nada. Pero cuando hice el curso de mujeres, aprendí y luego lo transmití a mis mujeres, que se van a acordar, que de acuerdo a cómo te ven, ¿cierto? Cuando Te tratan. no. Esa es Mirta Legrand. Biblia, Mirta Legrand, capítulo 4, versículo 30. Que nosotros debemos ser también, como dice Pablo, ¿no? Una carta leída al mundo. Y cuando la gente entra a nuestra casa y entra hasta nuestro patio, ¿no? Que no entre en otoño porque hay 10.000 hojas dando vuelta, pero aunque nuestra casa sea lo más humilde que sea, que no tengamos los mejores muebles, las mejores, pero que esté limpia, que esté ordenada. Porque nosotros nunca sabemos cuándo van a tocar nuestra puerta, nos van a entrar. Y de acuerdo a cómo nos vean, y cómo nos vean a nosotros también, nos van a calificar y van a saber cómo estamos. Claro. Y de acuerdo a cómo estamos por fuera, estamos por dentro. Esta es una gran realidad. Si yo estoy bien, me siento bien. A no ser que esté enferma, a no ser que hay cosas, ¿no? Pero eso me va a dar ánimo a yo tener el espacio donde yo vivo, el espacio donde yo estoy y me congrego. Quiero que esté lindo. Quiero que esté lindo. Amén. ¿De acuerdo a cómo estamos? Amén. Y así la gente nos va a ver. Muy bien, perfecto. Excelente. Pero no quiero enfocarme en eso. No. Todo lo que ella dijo es lo correcto. ¿Está bien? No, digo que no quiero enfocarme en lo que ya sabemos y creo que ha sido más que claro el hecho de que nosotros tenemos que ser cuidadosos de lo que tenemos. ¿Bien? Y que me parece que es suficiente lo que hemos hablado y lo selló ella. Lo que quiero hablar es lo siguiente. Hay una doctrina aquí, que es la doctrina de servir. Y nosotros muchas veces creemos que la doctrina es servir en la casa de Dios y es hacer
las cosas de la casa de Dios y con eso nos conformamos nosotros y decimos, ya está, listo. Ya, bueno, a ver, fui a hacer esto o fui a barrer o a limpiar y ya está, ya serví. Esa es un poco la idea que tenemos, servir ahí. Pero resulta ser que la doctrina, y esto es lo que el Señor dijo, si quieres ser grande debes servir, no está hablando justamente de esto. Él está hablando de servir, y cuando habla de servir a los hermanos. Por eso es que el Señor Jesucristo se levantó de la mesa, tomó una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Porque el servir tiene que ver con eso, con mi hermano. Yo lo sirvo a él. Porque cuando yo estoy sirviendo a mi hermano, estoy sirviendo a Cristo. Porque Cristo vive en la vida de mi hermano. ¿Ok? Ese es el secreto para poder ser grande en este reino. No es el otro. Lo otro es como dijo el Señor en un momento dado, le dice a los discípulos, ustedes diezman la menta, la ofrenda y todo lo demás, pero es necesario hacer esto otro, sin dejar de hacer lo otro. O sea, vamos a servir a Dios, vamos a servir a nuestros hermanos, porque es la forma en la cual Dios me prueba a mí para ver si yo estoy capacitado para ser grande en el reino de los cielos. Si yo no hago eso, ni por más que yo venga a barrer todos los días a la iglesia, ni por más que yo venga a pintar 5 veces por año a la iglesia, eso no es servir, porque eso es mantener lo que es la cara visible de lo que nosotros somos como cristianos. Servir tiene el sentido de otra doctrina. Y es yo ponerme a disposición de mi hermano para ver en qué puedo ayudarle a mi hermano, para ver en qué puedo recurrir a su necesidad a mi hermano, o sencillamente mi hermano, mi hermana necesita un abrazo, o sencillamente necesita de que yo sepa cómo está hoy, cómo se levantó hoy. Y que en este tiempo de modernidad, en realidad, que es tan fácil poder saber cómo están nuestros hermanos, aún eso no lo hacemos. Por eso hablaba el otro día con Gustavo, en una charla que tuvimos, para yo pedir algo, tengo que hacer ese algo. Para yo exigir algo, yo tengo que hacerlo. Porque si no, somos como címbalo que retiñe, dijo el Señor. Suena. Pero en la práctica no tiene sonido, no tiene nota, no es música, es simplemente un ruido. ¿Está bien? Y quiero llevarlos a esto. Y ustedes me pueden decir a mí, pero pastor, a ver, el hermano es muy insoportable. Yo no lo entiendo. Que se joda. ¿Sí? Se ríe porque lo han dicho. No lo soporto. Y la palabra dice soportados unos a otros. ¿Sí? Sí, claro, soportados unos a otros. En otra parte dice orad unos por otros, en otra dice confesad vuestras ofensas unos con otros. En otra parte dice, si un hermano tiene algo contra ti, deja lo que vas a hacer como ofrenda, anda donde el hermano, háblalo con el hermano y después vení con tu ofrenda. Y esto se trata de servir. Yo quiero ser grande en el reino. Para ser grande tengo que servir. Tengo que prestar muchas veces mis oídos para escuchar, a veces hasta para nosotros tontería. Pues si este no lo entiende todavía. Pero lo tengo que escuchar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 100 veces, 70 veces 7, para poder demostrarle a mi Señor de que yo sí quiero ser grande en el reino de los cielos.
Porque servir es soportar a mi hermano. Servir es ayudar a mi hermano. Servir es hablar con mi hermano. Servir es perdonar a mi hermano. Servir es pedir perdón a mi hermano. Servir es saber qué puedo yo hacer por mi hermano. Y podemos tomar la actitud de decir, bueno, la verdad es que ya está con mi hermano, ya está, ¿viste? Hablaba, como estamos en la iglesia local, he hablado con ustedes varias veces, e incluso lo he puesto, el grupo de nuestra iglesia está inactivo. Nadie pregunta nada, nadie dice nada, todos tienen pretexto, todos estamos en la de nosotros, ¿sí? Nuestras propias situaciones, pero nadie sabe, por lo menos los pastores sí lo saben, cosas que están pasando con algunos de los hermanos que están y que hoy no están, o que hace tiempo que no están. No saben la realidad. Pero eso es básicamente porque hemos malentendido el tema del servicio. Ahora yo quiero tal vez con esto hasta termine, porque creo que es la mayor enseñanza de servicio que podemos tener, y si Él lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. El Señor Jesucristo toma un toallón, toma una palangana y empieza a lavarle los pies a todos. Nómbrenmelo. Mateo, Marco, yo le voy a decir lo más fácil. Lucas, Juan, ¿a quién más? Felipe, Santiago, Tomás, Judas. ¿Por qué Judas? Pedro. Después vuelvo ahí. Bueno, Pedro, está bien. ¿Qué más? Versículo 30 de Juan. Al final de todo, él se fue. Vamos, detengámonos en Judas. Judas estaba sentado esperando que el Señor Jesucristo le lavara los pies. Pedro protesta que no quería lavarse los pies, que vendría a ser después quien dijo al Señor, tú serás Pedro, ya no te llamarás, ¿cómo se llamaba antes? Simón, ahora te llamarás Pedro, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, sino sobre él. Pero Pedro iba a ser fundamental, iba a ser el líder de todos los, en definitiva, los apóstoles. Protesta Pedro. Pero llega donde Judas, y Judas no tiene ningún problema, lávame los pies. No protestó. Y el Señor se agachó, lavó los pies de Judas. Pero ¿saben de quién estaba lavando los pies el Señor? Satanás estaba dentro de Judas, porque él lo había poseído antes, lo había invadido. Lo había invadido. O sea que no era Judas, era sencillamente Satanás el que estaba ahí en el cuerpo de Judas, y el Señor Jesucristo le lavó los pies aún al mismo Satanás para demostrar que cuando Él dijo, debes amar a tus enemigos, Él lo demostró con hechos. Entonces nosotros muchas veces tenemos pretextos para poder saber, para poder recurrir a nuestros hermanos y poder tenderle una mano, porque sencillamente en su momento tuvimos una discusión con él o con ella, o sencillamente no lo soportamos. Entonces, como no lo soportamos, yo no lo hago. Y yo pretendo ser grande en el reino de los cielos. Yo pretendo ocupar un lugar en el reino. No estoy hablando de un puesto de la iglesia. Estoy hablando de ser grande en el reino. Que cuando yo ore por mi familia, no necesite que venga otro a orar por mi familia, porque yo tengo autoridad, soy grande en el reino de los cielos.
Cuando yo ore por los problemas, esa voz que yo ejecuto es básicamente porque tengo autoridad, porque soy grande en el cielo, en el reino de los cielos, porque me he ganado el ser grande en el reino de los cielos. Y cuando nosotros somos grandes en el reino de los cielos, entonces todas las demás cosas se tienen que sujetar a la palabra que yo emito, si está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Usted me está entendiendo? El Señor Jesucristo dijo al final, si yo siendo el Maestro y Señor, lo hice, ¿qué espero de ustedes? ¿Qué espero de ustedes? El deseo grande de este ministerio, de cada miembro de este ministerio, tiene que ser tener la fragancia del ministerio. Y la fragancia del ministerio es servir. Tenemos que servir. De la misma forma en la cual nosotros recurrimos, de la misma forma en la cual nosotros los recibimos con tanto amor y hablamos con ustedes sobre las situaciones y les ayudamos, de la misma forma ustedes tienen que hacer con el resto de sus hermanos. No puede pasar un día más en este ministerio sin que sepa cómo está mi hermano. ¿En qué puedo ayudar a mi hermano? Y a veces nos quejamos de lleno cuando hay un hermano que está necesitando mi ayuda. La vida, hermanos, es muy corta. Y es una sola que se vive, no son dos, es una sola y es muy corta. Todavía tenemos el sabor de los 18, de los 15. Y han pasado muchos años. Y hoy ya estamos en otra etapa. De la misma manera en la cual nosotros estamos, les va a pasar a ustedes. Ustedes no se escapan de esto. Los años van a pasar rápidamente y cuando se den cuenta, sus hijos van a ser grandes, ya van a estar casados, van a tener nietos, ¿sí? Y van a empezar a peinar canas y van a empezar a notar que muchas veces las fuerzas no son las mismas. Y que muchas veces tienen que sacar de fuerza de donde no tienen para poder enfrentar los problemas, las situaciones. Eso es algo normal de la vida y cuando se den cuenta ustedes lo van a pasar. El tema es, ¿qué hago yo respecto a la manera de vivir en la cual yo tengo que vivir? ¿Cómo aprovecho yo el tiempo? ¿Cómo lo aprovecho y no lo desperdicio? Porque si estamos pensando nosotros que para ser grande vamos a esperar que venga un ángel del cielo y diga, bueno, a partir de ahora, ¡ping! Listo, ahora al mundo entero, a predicar el evangelio, a ser un gran... Hermano, eso no es así. En este reino no es así. El secreto para ser grande es servir. Y si el mismo Señor le lavó los pies a Satanás, su archienemigo, que lo llevó a la muerte después, ¿qué espera el Señor de nosotros? Hay una palabra dando vuelta en el ministerio, y quiero decírselo porque vamos a empezar a tratar de sacarlo. Hay una palabra que está dando vuelta en el ministerio, y esa palabra se llama orgullo. Hay orgullo. Hay un espíritu de orgullo dentro del ministerio. Conmigo, yo tengo la razón. Y esta palabra orgullo nos está trayendo problemas, porque nos está trayendo divisiones. Y cuando hablamos de esto, hablamos de lavar los pies de nuestros hermanos, hablamos de humillarnos, de agacharnos, de tomar una toalla, un lebrillo, una palangana, que puede ser sinónimo de muchas otras cosas, y venir a ir donde mi hermano para ver en qué le puedo ayudar. Y cuando yo uso gracia audaz,
La gracia audaz es, le doy de la gracia que yo recibo, pero soy audaz. ¿Por qué? Porque todo el mundo me dice, no, este no sirve, este va a fracasar. No, no le des el lugar, no, no le des otra oportunidad. Yo soy audaz y le estoy dando la gracia porque me la estoy jugando y estoy creyendo que esa persona sí va a salir adelante y sí va a hacer lo que creo que va a hacer. Gracia audaz. Nadie es menos, pero nadie es más. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo creo que estamos en un tiempo en donde el Espíritu Santo está muy preocupado por este ministerio. Y a su vez, cuando Él se preocupa, lo baja a la cabeza. Antes de ayer, mientras estábamos desayunando, en un momento dado le dije a mi esposo, siento que hay mucho olor a carne y poco olor a espíritu. Siento que le estamos dejando mucho lugar a la carnalidad y al espíritu lo estamos dejando de lado. Estaba ordenando cuando sentí eso. Y dije, ¿cómo estará el Señor? ¿Cómo se estará sintiendo? Porque yo cada vez que pienso en lo que Él hizo y en lo que Él hace y lo que está haciendo hoy en los cielos por mí, que yo tengo la plena seguridad que si yo hoy cierro los ojos a esta tierra, me va a recibir con los brazos abiertos en un lugar hermoso, porque Él lo dice en su palabra. Yo me voy a prepararles un lugar a ustedes. Entonces cuando vino eso, y nosotros sabemos, yo percibo en el espíritu, cuando es el espíritu el que me hace sentir. Le dije a mi esposo, ¿cuánta olor a carne hay? Y esto lo debemos tener. ¿Saben por qué? Porque este es un ministerio hermoso. Porque ustedes son gente linda, son gente hermosa, son gente que cuando ustedes se han puesto al servicio de la obra y cuando en ustedes ha habido mucho olor a espíritu, acá se siente en el abrazo del hermano, se siente en la mirada, se siente en el saludo, se siente en la respuesta. Podemos tener 10.000 problemas, todos los tenemos. Y si nosotros les contáramos lo que hoy tenemos, no estaríamos parados encima. Si nosotros les contáramos lo que hemos tenido que dejar de lado por honrar el nombre de Cristo. Porque no queremos tener olor a carne. No queremos que eso se apodere de nosotros, nos invada. Queremos que el Espíritu sea el que nos gobierne el 100%. Entonces cuando mi esposo decía recién, el pastor decía recién, hay un espíritu que está dando vuelta o algo que está manejando que es el orgullo. Es cuando la carne toma más lugar que el espíritu. Y esto puede suceder, perdón pastor, pero esto puede suceder. No me da lugar para explicar, usted Mateo ahora escuchar. Esto puede suceder, ¿saben cuándo? Todos nosotros tenemos 10.000 problemas, ¿verdad? Situaciones difíciles, que nos llevan por ahí a desenfocarnos, porque somos humanos. Situaciones económicas, situaciones familiares, financieras, amistades, con los hijos, todos lo tenemos. Ninguno nos escapamos de eso. Pero cuando le damos más lugar a eso nos desenfoca. Y empezamos a darle lugar a la carne. ¿En qué sentido? En que nos empezamos a apartar. Empezamos a darle más tiempo a las preocupaciones que al Señor.
Por eso el Salmo, volviendo atrás, decía que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del hombre. Y si nosotros empezamos a usar los filtros, y empezamos a usar los ADNs que el Señor está bajando a nuestras vidas, hermanos, vamos a volver a ser lo que somos y no le demos lugar al enemigo. Silvana dice, yo no lo quiero ni nombrar. No le demos lugar al enemigo en nuestras mentes, pero tampoco le demos lugar a que entre a este ministerio. Amén. Amén. Gracias. Les doy el último tip para ayudar en todo este tema de los ADNs. Nosotros dijimos el primer ADN es cristianos alegres, ¿verdad? La Biblia dice en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros damos de nosotros mismos, no solo nos satisface a nosotros, sino que nos damos cuenta por qué fuimos creados. Y nosotros fuimos creados para servir. ¿Bien? Ahora hay algo que tenemos que pensar, y es esto. ¿Cómo hacer con este tema de servir al prójimo? Bueno, nadie puede exigir a otro lo que no hace, ¿verdad? ¿Cierto? Nadie. Si queremos ayudar al primer ADN que tenemos, cristianos alegres, el servir te da alegría. El servir te da alegría. Cuando vos vas, hermano o hermana, vas con algo para servir, para ayudar a alguien, ¿cómo te sentís? Bien, te sentís bien. Aunque nadie te diga nada, pero interiormente, adentro tuyo, hay algo que dice bien, estás contento, estás alegre por lo que hiciste. Entonces, cuando somos capaces nosotros de acudir a alguien y preguntarle, ¿cómo estás, hermano? Y le extiendes tus manos, es algo que te va a llenar de alegría y va a ayudar al primer ADN para mantenerte como cristiano alegre. Pero cuando no lo hacemos, entonces no estamos nosotros echándole fuego al ser cristianos alegres. Porque el combustible de ser cristianos alegres es servir. ¿Sirvo? Estoy alegre. ¿Lo debes saber mi derecha? No. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero yo sé por qué. Porque lo hice delante del Señor y lo hice para Él. ¿Por qué para Él? Porque mi hermano es Cristo. Mi hermana es Cristo. Y yo le serví al Señor. Y cuando le sirvo al Señor, Él dice, el que quiere ser grande en este reino debe aprender a servir. Y para mantenernos alegres, echémosle fuego, echémosle leña al fuego de cristianos alegres sirviendo. ¿Ok? Es tiempo. En serio les digo. Dice, porque no somos de los que desconocemos las artimañas de Satanás. Eso dice la Biblia. No somos de los que desconocemos las artimañas de Satanás. Nosotros sabemos cuando Él nos está atacando y por dónde nos está atacando. Pues bien, necesitamos contrarrestar eso porque ya es suficiente con lo que Él ha estado haciendo. Bien, nos hemos frenado en todo lo que hemos programado porque Él se ha metido en algunas áreas. Y esas áreas nos han perjudicado y nos han detenido. Entonces, vamos a ser inteligentes, sabios y decir, Señor, estoy dispuesto a ser grande en tu reino y voy a empezar a servir. Inclina tu rostro. No seas religioso, sí. Les pido que inclinen su rostro sencillamente porque cada uno debe saber hasta dónde ha llegado y qué es lo que le falta. Pidámosle perdón al Señor por esto y avancemos.
Señor, esta es tu iglesia. Yo, Señor, como pastor de esta iglesia, mi esposa como pastora de esta iglesia, no hemos pagado un centavo por cada uno de nuestros hermanos. El que pagó el precio fuiste tú en la cruz del Calvario. Y tú fuiste el que te manifestaste un día hace varios años o pocos años. Y ese día entraste a su corazón, como entraste al nuestro. Y ese día nosotros te dijimos, queremos que sea nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero han pasado los años, Señor, y el tiempo, y de alguna forma te hemos visto como nuestro Salvador, pero hemos dejado de servirte como nuestro Señor. Y queremos pedirte perdón en esta noche. Pedirte perdón como ministerio. Pedirte perdón, Señor. Señor, porque realmente, Señor, hemos caído en la trampa de Satanás. Y hoy el orgullo, y hoy el hecho de no servir, el hecho de no hacer lo que tenemos que hacer, Señor, nos ha llevado, Señor, a entorpecer la marcha de tu obra, que ya tendríamos que estar en otros niveles, sin embargo no lo estamos por este motivo. Te queremos pedir perdón, Señor, y queremos pedirte que nos des una nueva oportunidad. Señor, no estamos haciendo esto por sentimiento, ni queremos que esto se transforme en emoción, sino sencillamente por conocimiento y por saber, Señor, que si te obedecemos, tu palabra se va a cumplir. Y tu palabra dice que el que quiera ser grande en este reino debe servir. Debe servir. Señor, mira los corazones. Mira nuestros corazones. Y Señor, en la medida que te sirvamos y sirvamos a nuestros hermanos, nosotros empecemos a crecer. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra en esta noche. Y te pido, Espíritu Santo, que tú la selles en esta noche con una presencia maravillosa en cada corazón de mis hermanos, Señor. Para que tú seas honrado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. ¿Ok? Amén. Miércoles, en los avisos, miércoles no vamos a tener estudio bíblico y de hecho vamos a rever el tema de estudio bíblico, pero porque vamos a ocuparlo en un